vamos empezar a mesa revisitando os clássicos. Participam Daniela Bran, Carolina Jiménez Pizarro e Vicente Plaza. Daniela Bran, el título de la ponencia es Mario Igor, constructor de mundos. Ele é antropólogo da Universidade Austral de Chile, diplomado em Pedagogia por la Educación Superior, para la Educación Superior por la Universidad San Tomás, diplomado em Direitos Humanos e Personas Privadas de Liberdade por la Universidad Diego Portales. Actualmente trabalha em Gendarmeria de Chile. Adicionalmente é autor de cómics El Pato Horacio, El Cambrito, El Rencor Feliz, que recopila em el fanzine Escazona e publica regularmente por Facebook e Instagram. Vive e trabaja em Puerto Montt, Chile. Puede empezar. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me parece oportuno el rescate, la memoria, como se ha hablado en estos días, y en este caso Mario Igor, ¿ya? Primero que todo, yo creo que es interesante hablar de Puerto Montt, ¿cierto?, como una ciudad relativamente joven. Aquí está un poco según el Google Maps, vemos el canal de Tengro y un poco la síntesis cultural de Puerto Montt, ¿ya? De algún modo está presente la cultura chona, mapuche-huilliche, española, chilota, española, chilena finalmente, y en la puntilla que ven ahí hay una ocupación humana de 7.500 años atrás, y al frente de ese canal de Tenglo estaba el barrio donde vivía Mario Igor, ya que el año pasado fue por el Consejo de Monumentos Nacionales declarado zona típica, ya por esta síntesis, digamos, de culturas que vivían ahí en Puerto Montt. Ya acá estamos donde existía la casa materna de la familia de Mario Igor, ¿ya? Y aquí podemos ver rasgos culturales, ¿cierto?, en términos del urbanismo y por qué fue declarada como monumento nacional. A partir de este barrio, digamos, y también de la cultura local y la naturaleza, son varios días al año encerrados por la lluvia, donde se manifiestan las habilidades para el dibujo. Y 15 o 20 minutos caminando del lugar donde vivía Mario Igor, este dibujante puertomontino, de origen puertomontino, estaba la caleta de Ángel Montt. Algunos dicen el lugar de Don Ángel Montt, a un vocablo mapuche, ¿ya? Donde se reunían pintores en esta depresión intermedia que no obedece a un estado de salud mental, sino más bien una cuestión de carácter geográfico, ¿ya? Tiene que haber sido muy interesante en esa época los barcos a vela que llegaban ahí con los productos del mar. De ahí empieza o termina un tipo de Chile, ¿cierto?, en el cual se van manifestando las formas tal vez más arcaicas de los chonos, de traslados económicos, donde el trueque también predomina, con una cuestión, un carácter tal vez decimonónico, europeísta. Los pintores de esa época, también en Valdivia, en el mercado fluvial, ¿cierto?, se enamoran de este lugar donde reúne a estos elementos de la cultura, de este paisaje cultural, ¿cierto?, donde podríamos destacar eventualmente de esta impronta a la figura ¿cierto?, de Pacheco, digamos, Pacheco Altamirano, ¿cierto?, donde él cotidianamente va a la caleta a dibujar sus acuarelas. Tal vez el representante más conocido de esta escuela de Ángel Montt, como podríamos ver, y más importante para nuestra historia, digamos, en esta estética, es el encuentro de Mario Igor aproximadamente en 1943 con unos 14 años, con Hardy Wistula. Hardy Wistula, aún hoy, la Liga Chilena Alemana posee un concurso de pintura anual de acuarela, donde se recuerda a este pintor puertomontino, ¿ya? En ese entonces, la mayoría de las personas que conocieron a Mario Igor de pequeño dicen que era una persona muy tímida, pero a veces esa timidez muestra sus dibujos, y Hardy Wistula, con 4 o 5 años mayor que él, lo motiva a seguir estudiando, ¿ya? Y aquí podemos ver una pintura de Mario Igor, ¿cierto?, recordando un poco su pasado por Puerto Montt, con el estilo un poco de la cultura que él conoció tanto en Puerto Montt como ese primer año donde lo invitan a estudiar a la Universidad de Chile.
En la adolescencia, aún hoy, 4 o 5 años de diferencia es mucho, ¿ya? Y también los orígenes más humildes de Mario versus los orígenes de clase más alta que tenía Harry. Sin embargo, esta pasión por el dibujo los une a los dos. Sin embargo, tenía necesidades más pedestres Mario igual, ¿ya? Necesita el trabajo, digamos, y solamente está un año cursando la carrera y posteriormente llega al mundo del trabajo. Pero llega al mundo del trabajo como esa fotografía que vimos recién, donde hay un niño mirando cómo trabaja el adulto. Es muy parecido al aprendizaje también que se da por los originarios, donde un maestro enseña al discípulo, ¿ya? Y en este bagaje va fortaleciéndose y a poco andar, porque también la territorialidad de Chile, Santiago es Chile, digamos, ¿ya? Hay más ofertas de trabajo. Mario Igor no podría haber trabajado en Puerto Montt como lo podría haber hecho acá en Santiago. Entonces, en el año 52, aquí vemos una portada de la revista OK. La revista OK es importante porque es una de las primeras revistas exclusivamente de historieta, ¿ya? Donde aquí vemos una portada de Pepo. Y ya el año 52 vemos una portada con Mario Igor, 23 años, ¿ya? Estamos hablando de un tipo que ya está forjando su carrera, ¿cierto? Siendo portadista, ya tomando... pero yo diría como una especie de trabajo directamente, tal vez rehuyendo un poco las conversaciones sobre estética de la universidad, tal vez, imaginemos una universidad bastante tradicional, no viendo a los dibujos de historieta, ópera, opereta, cierto que es como un trabajo menor, ya como no tan importante como hacer un cuadro, sino como cosas para los niños, ya no un desafío mayor. Ya con 25 años dibuja una historia diseñada por él, el Manque. Volvemos a hablar de la territorialidad y volvemos a hablar lo difícil de pesquisar y encontrar todo el material de Mario Igor, ¿ya? Esta historieta no la pude encontrar, ¿ya? En algunos textos de internet, perdón, fuentes de internet se puede ver, pero efectivamente él sigue trabajando en esta revista OK. Y aquí vemos, ¿cierto? Ya como la misma revista cambia un poco su forma y se adapta un poco a los tiempos. Esta es una de la época del 60 y vemos su primera tipo de firma. ¿Ya? Después vamos a ver por qué solamente es Igor, ¿ya? Con posterioridad, aquí hay una portada del Peneca de Corel. Me gustaría hablar del Peneca tal vez no tanto como una revista, sino como un dispositivo de información, un dispositivo tal vez de lectura, y perfectamente podríamos encontrar a un niño de 10, 12 años en la década de los 50 o del 40 y compararlo con un niño de ahora, y efectivamente había una ligación más relacionada con lo que llamamos la cultura clásica, tradicional, y efectivamente más horas de lectura, ¿ya? Claramente podría ser un dispositivo más bien eurocentrista, con esa mirada más sobre Europa, pero claramente, y vemos ya a Mario Igor en los tiempos finales de la revista El Peneca siendo portadista de esta, ¿ya? Aquí estamos hablando de un Mario Igor de 29 años que logra, digamos, llegar a un cierto reconocimiento entre sus colegas, entre el oficio, insisto en la figura como trabajador más que como artista tal vez, de Mario Igor, en el sentido de que hay una cantidad de trabajo. Pensemos que la fotografía no ha fotografiado Marte, no hay fotos de vikingos, hay que dibujar los dinosaurios a partir de documentación. Entonces un tipo también que lee, que se está informando, que está leyendo sobre la historia universal, sobre la historia chilena, y también es propio de este artista plástico. La editorial Zigzag publica muchos libros con portadistas de diferentes talas, y aquí Mario Igor podríamos perfectamente desde el plano simbólico pensar que está, si bien dibujando la Bahía de Valparaíso, está dibujando también su Puerto Montt, ¿ya? Estas lecturas que tiene con los distintos elementos van configurando, ¿cierto?, estos distintos tipos de narración que puede hacer a través del lápiz y los pinceles, ¿ya? Acá hay otras muestras, digamos, de su trabajo autoral como portadista de la editorial Zigzag, ¿ya? Entonces es un tipo que hace cómics, que hace estos trabajos y que es reconocido en el medio además como un gran trabajador. Aquí vemos la plana de trabajo de Zigzag,
en unos dibujos hechos por Pepo, donde eventualmente vemos a Mario Igor también con esta sonrisa un poco engañadora, porque la mayoría de las personas dicen que es una persona más bien tímida. Ayer me parece que le comentaba a Moisés y a don Jorge Montalegre que algunos dicen que en el 55 él le da la idea de marketing sobre el anuario de Condorito a Pepo. ¿Ya? Tal vez no podemos saber a ciencia cierta si eso existió. Ojalá tuviéramos una máquina del tiempo como para ir a esa época y preguntarle, pero claramente una época muy distinta a la actual. ¿Ya? Aquí vemos un dibujo, tal vez no con una perspectiva muy fina, donde sale Mario Igor hablando de borrachera, de salida a tomar, ¿cierto? Incluso un accidente vehicular con Pepo y Abel Romero que eventualmente le pudo haber causado la muerte. Entonces es un dibujante que está dentro de un contexto, ¿cierto? Dentro de un contexto de trabajo, e incluso en el año 68 él trae a su hermano Idegardo a trabajar a Puerto Montt, porque prácticamente a Santiago quiero decir, porque había mucho trabajo en esta zona. ¿Ya? Aquí vemos un poco más de su trabajo. Y bueno, en el 72 Zigzag pasa a llamarse Quimantú. Mario Igor continúa como parte de los trabajadores de la nueva editorial. En el 72 la revista El Jinete Fantasma pasa a llamarse El Manque, con guión de Adrián Roca. El golpe de Estado del 73 trajo una fuerte disminución en la calidad y cantidad de revistas. Esto hizo que una gran parte de los dibujantes de la época tuvieron que trabajar en otras cosas como la publicidad. ¿Ya? Otra vez, en el 74, Quimantú pasa a llamarse Editorial Gabriela Mistral, y en la revista, ¿cierto?, desarrolla una línea de trabajo que son propuestas, digamos. Él es un dibujante, un trabajador, y bueno, desde el 68 al 77 también trabaja con Mampato, ya que eventualmente podría ser considerada como una revista heredera del Peneca, ¿ya? Desde septiembre del 78 hasta julio del 82 trabaja en el suplemento Pocas Pecas del Mercurio, ya, donde también ilustra portadas y también figuras como de literatura universal o ciencia ficción, como la presente de Crónicas Marcianas. ¿Ya? Aquí vemos un poco más del trabajo de él. En el 80 hasta el 84 trabaja en el suplemento Historietas del diario La Tercera. En esta etapa dibuja en 1980 Sigfrido los Nibelungos con guión de Vittorio de Girolamo, obra rescatada de Editorial Nenúfar en 2011. ¿Ya? En los 80 y principios de los 90 vende sus acuarelas a coleccionistas ante la inexistencia de la revista de historietas y realiza labores anónimas en Condorito. Él entra y sale de Condorito desde los 50. Siempre estaba en una forma de trabajo que también le acomoda mucho por el mismo sistema de trabajo que había en Zigzag, donde él era una especie de maestro que generalmente jugaba con el lápiz, y después estaba, no sé, Abel Romero en una dupla famosa donde pasaban las tintas, ¿ya? Como una oportunidad que naufragó y consecuencia el espíritu de este príncipe negro, como le gustaba a él llamarse a sí mismo, fue la propuesta de trabajo del mercado europeo del cómic. En el año 81, Abel Romero, radicó en Suecia, le ofrece una oportunidad concreta de trabajo, pero Mario Igor disiente finalmente. Esta decisión se explica según Vittorio de Girolamo, cito, comillas, tenía toda la energía del artista completamente metida en su lámina, trabajaba con tanta fantasía, amor y vocación que no lograba ver el mundo a su alrededor. Entonces no se defiende, no construye una imagen como lo hacían, por ejemplo, Temo Lobos o Oscar Vega. Hay que recordar que Mario Igor era una persona muy tímida y era pura humildad. ¿Ya? Luego, en el 89, se vuelve a publicar Sigfrido, esta vez la revista Bandido, pero en blanco y negro, entre el 89 y el 94. Participa en revistas eróticas como El Quirquincho y La Papaya, haciendo autoparodia, y donde esta vez sale a la luz su dibujo otra vez de la forma humana, desde la heteronormatividad hacia historias livianas sobre sexualidad, haciendo una objetivización de la mujer. Claramente eran cuestiones para subsistir, y lo hace con guiones de Adrián Roca. Mario Igor falleció en 95, a los 65 años, casi 25 años atrás, en compañía de hermano y sobrino. Su dibujo fue capaz de plasmar mundos pasados, futuros y un cierto retrato imperecedero de la condición humana.
Es posible que el máximo exponente de la historieta que posee Puerto Montt sea la figura de Mario Igor Vargas. Sin embargo, es un desconocido en su ciudad natal. El Papa de Chile es la frase que se suele decir ante el olvido de los personajes históricos. La periferia de Chile muchas veces es un registro con una melancolía feroz, que no da tregua y un olvido palpable de las formas culturales del pasado reciente. Mario Igor merece un rescate en su obra como parte de la memoria gráfica chilena y de reconocimiento también de una época, una reminiscencia que busca la obra perdida de un creador del mundo, un testimonio de la época de oro de la historieta chilena. Muchas gracias. Ahora Carolina Jiménez, doctorando en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Literatura Infantil y Juvenil na Universidad de Santiago de Compostela, máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil, Universidad de Castilla de la Mancha, psicóloga y licenciada en Psicología, diplomada en Psicomotricidad Educativa, coordenadora internacional de Rede Iberoamericana de Estudios Sociales sobre Discapacidad. Sus líneas de investigación son construcción de la identidad y del cuerpo de las personas en situación de discapacidad y construcción de la identidad del sujeto árabe en la literatura infantil y juvenil. El título de la ponencia es Ogú y Mampato desde la mitocrítica. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Voy a presentar una indagación que de alguna manera es un cruce, porque formo parte de un equipo de investigación en mitocrítica en la Complutense. Y en algún momento un profesor de allí nos invitó yo le dije que quería trabajar con las diosas, porque soy bailarina, entonces quería trabajar con la figura de la construcción del cuerpo de la mujer y las diosas. Y él me dijo, no, por favor, tú trabajas los mitos americanos, nadie está trabajando eso, así que necesito que alguien indague en aquello. Entonces, y como estaba ya trabajando desde ese momento en literatura infantil, Ogú y Mampato fue la obra inspiradora por excelencia, porque permitía en particular Ogú y Mampato en Rapa Nui trabajar todas esas dimensiones. O sea, en ese sentido, pensar en Rapa Nui como mito implica, por un lado, analizar la obra, Ogú y Mampato como analizar la obra, y analizar cómo es que de alguna manera Temolós ahí tiene que de algún modo plasmar la cosmovisión del pueblo Rapa Nui. Luego, es preciso advertir que el mito emerge de distintas formas y en distintos formatos. Entonces, por ejemplo, mucho se ha comentado acerca de la película que posteriormente se desarrolló. Más tarde voy a hacer un comentario al respecto, pero esa también es una reaparición del mito a partir de la historieta que en 1971 es la primera edición de Temolós. Luego, otro propósito fue indagar acerca del significado que el relato mítico podía estar adquiriendo en esta obra, dando cuenta de que los campos semánticos son complejos y podían estar teniendo multiplicidad de sentido, la pluralidad. El mito, en ese sentido, es importante que pensemos en el mito como un dispositivo que nos permite detectar un origen, dar cuenta de un relato que articula un sentido de comunidad y un sentido de un nosotros y un ellos, y en ese sentido un territorio que nos incluye y un territorio de abyección.
Y la labor del analista en mitocrítica es mostrar la función que ese mito está cumpliendo en el texto que se está analizando. En ese sentido, podríamos preguntarnos si en el trabajo de temólogos había una labor o una intención instruccional o educativa per se, o había una función moral o filosófica contenida y que se proponía comunicar. Esto lo vamos a ir respondiendo posteriormente. El discurso, cada vez que nos acercamos a una obra, cualquier analista debe contemplar dos dimensiones, tanto lo visual como lo textual, y porque ambas están comunicando significado. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que el lenguaje verbal es performativo y genera efectos concretos. Entonces, no basta con que leamos el texto y pretendamos hacer o dimensionarlo como algo transparente y que no nos implica necesariamente, nos involucra de alguna forma en ese texto que estamos leyendo. Y en ese sentido es necesario visibilizar lo que está subsumido de alguna manera o lo que no está visibilizado en la obra. Y en ese sentido, al trabajar con discurso y en particular con una obra tan compleja como esta, los referentes conceptuales y teóricos tienen que ver con la performatividad y con todo el trabajo de Judith Butler y con la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, Austin Searle y Derrida, que también lo trabajaron de alguna manera. Sería relevante que también dimensionemos la identidad como una construcción social, no como algo natural y obvio, sino que como algo que ha sido construido también lingüísticamente y que se articula mediante relaciones de poder, ¿sí? Además que esta historieta fue creada por un hombre continental, lo cual no da lo mismo si lo vemos desde el punto de vista de la identidad de la isla. Y además que mucho de lo que emerge en la versión original de 1971 de Women Battle Rapa Nui alude al mito tradicional que aparece en las tabulas Rongo Rongo. En Santiago, la colección del Museo La Merced tiene la mayor presencia de tabulas originales, pero algunas de ellas fueron prestadas en algún momento al Museo Chileno de Arte Precolombino. Entonces podemos contar, si tenemos tiempo más rato, puedo leerles el relato completo de cómo es que el poblamiento de la isla se desarrolló. Y también me parecía relevante recalcar que Temólogos era un investigador muy riguroso, entonces cuando construye su obra toma en cuenta los aspectos místicos y míticos, no los deja fuera, y en ese sentido es relevante que emergieran a la hora de hacer el análisis. Ya, entonces en este trabajo se emplearon dos estrategias de análisis. Por un lado el análisis de discurso y por otro el análisis de mitocrítica. El análisis de discurso implica analizar, lo cual no es obvio, porque muchas veces existen investigadores que dicen que hacen análisis de contenido o análisis de discurso y en la práctica están haciendo solo descripción o caracterización o bien análisis de representaciones sociales, más que análisis del discurso y de los efectos que allí están contenidos. Y en ese sentido, el análisis implica dos cosas.
implica asumir la posición ética que yo como investigadora voy a adoptar a la hora de relacionarme con el texto y cuál va a ser la relación de poder que voy a establecer con los sujetos que ahí aparecen reflejados o con el objeto que allí se está analizando. Y también implica explicitar cuál es la posición política que se adopta como investigadora y las eventuales transformaciones sociales que en la obra se puedan estar reflejando o no. ¿Sí? Desde el punto de vista del análisis de la mitocrítica, lo que les decía recién, es relevante no perder de vista la multiplicidad de capas de significado que se subsumen y que se solapan a veces y que muchas veces existe contrariedad entre los distintos textos o entre la imagen y el texto o entre este grupo de imágenes nos otorga cierto sentido y estos otros textos tienen contradicción con aquello. Entonces, es relevante asumir la complejidad y no pretender que vamos a encontrar como solo una caracterización posible de lo que estemos vislumbrando en el análisis de la obra. Por otro lado, me parece que es muy relevante resaltar que somos herederos de otros que han hecho investigación y que es relevante honrar a nuestros ancestros y a todos aquellos investigadores que antes han hecho trabajo relevante, porque también las historias han sido narradas de distintos modos y además se ha presentado de diversos formatos y de distintos modos. Entonces, la versión de Temólogos acerca de Rapa Nui es una reaparición en el sentido de que es una versión más, porque ya estaba la ancestral de los islemos. ¿Sí? Y hoy algo pasó, me falta uno. Falta uno. A ver. Ay, no. Bueno, pero la tengo aquí. Lo voy a decir más sintético. Y lo más en síntesis, perdón, no salió la última. En síntesis, la función, aquí está. En síntesis, en cuanto como el análisis mitocrítico, la principal función que la construcción de obra que Temólogos elabora es paradigmática, en el sentido de que nos ofrece un ejemplo con un significado explícito y explicativo de una realidad misteriosa acerca de lo que acontece en la isla. Entonces no solo, comillas, educa o nos transmite un mensaje, sino que también nos ilustra de qué forma la comunidad Rapa Nui está construyendo una mirada concreta y compleja respecto a la realidad que viven y el contexto que habitan. Eso. Ahora Vicente Plaza, es historietista, licenciado em Artes pela Universidade de Chile, estudios de historietas que publica em seu blog Dibujar e Escribir.wordpress. O título de sua ponência é Los primeros grabados populares em Chile, investigação em curso. Gracias.
Bueno, tal como ayer, en esta mesa habían originalmente dos ponencias de brasileiros que no pudieron venir, que una se trataba del personaje Fantomas, que a mí me gusta mucho, y la otra era acerca de cuadriños de dictadura en Brasil, y que era sobre el trabajo de Hemphill, que también echamos mucho de menos que no hubieran podido venir. Antes de hablar lo que alcancé sobre la línea popular, quería referirme al facsímil de la historieta de Luis Jiménez que fue entregado en la bolsita de dibujos que hablan, y que contiene una historieta que Luis Jiménez publicó en Mampato con el tema mapuche, que es un guión original suyo, me parece, sí. Y que fue editado este facsímil por Jorge Montealegre, que como sabemos es el investigador que ha descubierto a Luis Jiménez como una persona que, o sea, un dibujante que había sido olvidado incluso por sus colegas de una manera que llama mucho la atención, y que es, Jorge nos ha hecho sentir, así como sentimos ahora, que Luis Jiménez es nuestro desaparecido, nuestro familiar desaparecido por la dictadura, porque él era militante del MIR y fue capturado muy joven, tenía 24 años me parece, cuando fue apresado y desapareció, no se tiene noticias de él. Entonces, en esa figura triste de la violencia militar, nosotros hemos encontrado en él un referente que nos llena de preguntas. Bueno, Jorge ha publicado un libro dedicado a Luis Jiménez que se llama Apariciones y Desapariciones de Luis Jiménez, editado por Exterior, en que cuenta su especie de odisea de búsqueda de datos, de información sobre Luis, y en el que, gracias a la familia, encuentra varios proyectos, aparte de las cosas que publicó efectivamente en Zigzag. Digamos que Luis era en la generación joven, de la última generación que vivió la época tradicional de la historieta chilena, la gran época industrial. Y allí también él dejó algunos proyectos inéditos, y la historieta que se publica en este facsímil, que quizá alguien lo tenga acá, porque no se agotó, no nos queda ninguno de nosotros para mostrarlo. Es uno de los proyectos más interesantes que yo vi cuando niño en el Mampato, porque ahí salió originalmente, acerca de cuentos, relatos mapuche más bien, ¿no? No es que le ilustre las leyendas mapuches tradicionales del folclore, sino que me parece que inventa una historia muy historietística, valga la redundancia, en su narración, en la gracia de los monitos, en su infantilidad. A pesar de que Jiménez era un hombre político, no se mantenía el mundo infantil, muy puro en su trabajo. Y entonces yo les recomiendo que traten de buscar a los que no les llegó el facsímil, y que se interesen por esta figura que en cierto sentido hace lazos de confraternidad con otros desaparecidos
del continente, como es la figura de Oesterheld, ¿cierto? Que es como el más señero de todo lo que le ha sucedido, esta desgracia. Y bueno, y yo voy a mostrarles una investigación en curso que tiene que ver con, que está basado en una investigación de Ana Carolina Tapia, que es la directora actual la directora actual del archivo de tradiciones orales de acá de la Biblioteca Nacional. Vamos a hablar de un material patrimonial que está aquí en la Biblioteca Nacional y que se investiga aquí principalmente. También hay una colección en la Universidad de Chile, pero el mayor cuerpo de la lira popular está acá, resguardado por el Archivo de Tradiciones Orales de la Biblioteca Nacional, cuya actual directora, Ana Carolina Tapia, ha hecho una investigación sobresaliente de datación de los pliegos, que se encuentra en CD. Ella me lo regaló y que utilizó el método de datación comparada, es decir, las liras no tienen manera de saber cuándo fueron hechas, qué año, pero sí aplicando la investigación sobre la prensa contemporánea y sobre las noticias que se daban en las liras, ella ha podido datar la mayoría de los pliegos. Entonces, basándome en ese trabajo, porque sin él no podría yo, he tratado de atisbar entonces cómo es la evolución de los grabados de la lira popular. La imagen no va a ser muy clara, pero vamos a referirnos al primer grabado de arriba. Entonces, siguiendo la datación de las colecciones Lenz y Ávila realizada por Carolina Tapia, el primer pliego ilustrado datado es de noviembre de 1879, sin título, de El Ciego Acuña, que se llama Retrato de un prisionero del Huáscar, rendido en Angamos, de la colección Lenz, pliego vertical con 2 poesías y 2 motivos de poca relación con ellas. Posiblemente son clichés de imprenta reutilizados. Eso está arriba el cine, el bonito, y la pareja bailando allí. Entonces ya está una característica de las liras populares en su uso de imágenes. Las liras empiezan antes, pero estas son las primeras que podemos, las primeras datadas que tienen imágenes y que las imágenes no tienen que ver con la poesía directamente ni indirectamente, y que son, entonces indican una idiosincrasia, ¿no? O una manera de funcionar de la prensa y de la mentalidad popular, que son las liras populares, no es la prensa burguesa. Ustedes cuando sea mi tiempo me cortan y yo termino. Los siguientes está el escudo que está al medio. Estos son del año 1880, el pliego Viva Chile, honor a nuestro ejército y marina por los triunfos militares ante Perú. ¿Cierto? Está recién terminada la guerra, de Ruperto Herrera, que ilustra con un grabado del escudo de Chile, técnica probable en metal. Esto, al observarlo con cuidado y ampliando la imagen, y es de calidad regular del dibujo, o sea, no es un grabador experto ni un profesional, tampoco es un fotograbado. En junio
Herrera vuelve a publicar otro pliego del mismo título y con el mismo grabado, pero con distintas poesías. Segunda característica, la reutilización de tacos. El de arriba, el del monito y de la pareja, son probablemente tacos comerciales. Eso lo describe Alamiro de Ávila, describe que las imprentas tenían arrumbados tacos y entonces que ya habían usado, que estaban casi desechados, que los tomaban y los usaban de esta forma, al principio casi indiscriminado. El año 1890, el primer grabador, los rasgos que llamamos populares, empiezan a verse en un pliego entre enero y marzo de 1890, de José Casas Cordero, que se llama La Influenza, con el dibujo de un hombre colgado de un árbol por el pie. Puede ser un grabado en metal, esto por los achurados y por el perfecto dibujo de las manos, que en la xilografía obligaría a simplificar. En los achurados yo me refiero a que hay superposición, o sea, hay líneas en un sentido hay entrecruzamiento de líneas, que en el grabado xilografía eso es casi imposible ver, o queda muy distinta. Entonces, por hipótesis mía, es un grabado en metal. ¿Por qué? Por lo achurado y por el dibujo de las manos, por la fineza de la línea de las manos. Es simple, pero los contornos del cuerpo tienen un dominio de movimiento y representa bien el peso del cuerpo colgado. Detalles que sugieren que el autor tiene, o autora, no sabemos, tiene cierto dominio del dibujo y de la técnica del grabado en metal. Y bueno, con fines de investigación más, yo empiezo a enumerar los posibles autores. Acá este sería el grabador o grabadora número 1. El segundo caso, lo vamos a obviar, es una reutilización, ¿cierto?, de un taco comercial de origen europeo. Abajo, el grabado del naufragio. El naufragio, más de 80 ahogados, de un pliego de abril de 1890 del poeta Juan Moreira. La poesía dice: en el estrecho se hundió el vapor golfo de Adén, y de entre los pasajeros se ahogaron como cientos. El naufragio parece ser el primero datado que muestra con nitidez las características populares. Bueno, a los grabados de la lira popular se les llama, ya se acepta, que también me parece que fue Ávila quien primero utilizó el nombre de grabado popular. Entonces acá esas características es una factura claramente xilográfica, o sea, de grabado en madera de gran simplicidad. Es llamativa la solución de los ojos como perforaciones blancas en las cabezas, pero en esta simplicidad hay también conocimiento del dibujo, de la composición y de la composición preparada para su traducción a la xilografía en siluetas contornas y evitando las superposiciones de cuerpos o de líneas. Ese dominio se observa en el corte de la navaja. Hay cuidado en la sugerencia anatómica de los cortes sinuosos de los cuerpos, mientras hace cortes rectos y precisos para el barco, la chimenea, los palos y cordeles. Tendencia a lograr un diseño icónico, las formas como signos, o sea, funcionando como signos, según esquemas geométricos. La única parte descuidada parecen ser los trazos en el mar, cortes directos que se traducen en líneas blancas sobre negro, un poco pesadas. La diferencia de imagen a golpe de vista hace pensar que se trata de otro grabador, sería el grabador número 2. Finalmente, los dos dibujos,
allí vamos a mencionar que eso, los dos grabados blancos de arriba, no son grabados populares. Estos aparecieron en El Aljibe, que era un periódico de caricaturas que están en el libro de Salinas y Cornejo, quienes fueron los vencedores. Bueno, pero se ve que puede ser el mismo autor, ¿cierto? Es la misma técnica, los ojos perforados, un circulito blanco perforado, el mismo dominio del dibujo. ¿En qué se ve el dominio del dibujo? Que los cuerpos tienen peso, ¿cierto? Y tienen equilibrio, y tienen un movimiento interno. En algunos detalles puede ser como es precario, ¿cierto? Pero hay un dominio básico. Y bueno, evidente, bueno, puede ser el mismo, y entonces hay una relación entre la lírica popular y los periódicos de caricatura. Hay algunos, pero son muy pocos, grabados que aparecen en los periódicos y en la lírica popular, pero es poco. Yo al menos he encontrado al principio algunos solamente. Eso, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Cuando has visto la reutilización de los tacos, ¿has notado que las ves como independiente del empleo de la imagen? Digamos, por ejemplo, tengo poema A, poema B, poema C, y empleo la imagen independientemente por alguna razón que conecta para la que sirve para A, B o C, o llega a ocurrir que a veces, digamos, o sea, para A, B se vuelve un poema especialmente popular, y entonces cuando se usa la imagen para C, tiene implícita la referencia del poema B. No sé si me explico, como si has llegado a notar algún caso en que la imagen termine acarreando un bagaje por los poemas previos a los que se asoció. Es interesante esa pregunta, no sé si la puedo responder completamente. En los primeros pliegos hay un uso, los tacos comerciales son usados aleatorios. Me parece, o sea, da la impresión de que tomaban cualquiera y lo que importaba era adornar la página. Y entonces, probablemente buscaban la coincidencia temática, pero si no la había, igual lo usaban. Y con el tiempo, a medida que avanzan las fechas, ahí se va produciendo más ajuste. Y los grabados populares son hechos expresos para ilustrar alguna de las poesías que aparecen. Pero aún así, los grabadores tienen bastante, digamos, son muy modernos como ilustradores, porque aunque la relación con la poesía es evidente, ellos hacen su propia interpretación. Por ejemplo, tenemos en el estilo más característico que nos alcanzamos a ver acá, la cara sonriente. Y, por ejemplo, la noticia de la lírica popular eran tremendistas, ¿cierto? Eran asesinatos, tragedias, inundaciones, crímenes, etcétera, del gusto popular. Y particularmente en un estilo grabado, las caras son sonrientes y las expresiones son muy suaves, son muy bonitas, aunque están ilustrando asesinatos. Entonces hay una libertad bastante grande. Y en cuanto a los grabados comerciales, a veces calzan justo y otras veces no, con los poemas. Felicitaciones a los tres por los rescates.
un solo apunte a propósito de Mampato y Temo Lobo, más bien para reforzar algo, es que Temo Lobo era muy fanático, diría yo, de las etimologías, era un gran autodidacta, era muy estudioso. Entonces, con el cuento de la etimología, él se acercaba a la mitología, a la filosofía, qué sé yo, y era muy atento a eso, ¿no? Muy cuidadoso, quería decir eso. Y lo otro, a propósito de Vicente, claro, hay periódicos, había uno que se llamaba El Corvo, ¿no? Que era de Juan Rafael Allende, y los periódicos de Juan Rafael Allende, cuando tenían caricaturas, pero había algunos que tenían grabados, como estos que estás mostrando tú. Él era un autor de tira popular, de alguna manera, al final pequeño, ¿ah? Y entonces la relación con la poesía siempre estaba. Él era como un guionista de la ilustración desde la poesía, ¿ah? Y eso era bien interesante. Y un apunte de lo de Abraham es que es bien interesante también este rescate local, desde Puerto Montt, de rescatar al autor, ¿no es cierto?, para que ese autor sea parte del patrimonio cultural local, parte del orgullo local, si se quiere, y que se conozca y que la gente del lugar se apropie del personaje, más allá de que el personaje puede ser universal, nacional, etcétera, pero eso es muy bonito. Ahora ha pasado este último tiempo con Pepo respecto de Concepción, hubo toda una campaña para rescatar de que Pepo es de Concepción, que nació en Concepción, qué sé yo. Ahora, eso tiene que ver con una separación que hubo de la región del Biobío. La región del Biobío, antes parte de la región del Biobío era Chillán, y Chillán tenía un montón de grandes personajes de la cultura chilena, ¿no? Los Parra, Binay, Arrau, O'Higgins, qué sé yo, ¿no? Y cuando se separa, queda como una región sola, digamos, aparte, Ñuble, Concepción queda sin personajes emblemáticos históricos. Entonces, parte del rescate de Pepo tiene que ver con que Concepción tiene que tener personajes emblemáticos de la cultura, y la campaña por Pepo tiene que ver con eso, ¿no? Y yo creo que está muy bien que Puerto Montt rescate sus autores, ¿no? Que tiene varios, ¿no? Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta a Daniel. ¿Se puede? Si has averiguado algo, supiste algo del hermano de Margot, que también dibujaba. Bueno, este rescate nació también acá en Dibujos que Hablan. Yo en 2017 hice una ponencia también con un rescate de unas tiras cómicas que se publicaron en la revista de Gendarmería, y ahí conocí a Eduardo del Lors, ¿cierto? Y que él dirige el Festival Aguacero Comics en Valdivia. Y él me invitó en 2018 a hacer una exposición sobre Marigol, esta misma exposición en rigor, pero de 45, 50 minutos. Sentí que fue muy... porque la historia de él es bastante importante, y ahí ocupé un par de láminas con respecto a su hermano, y también conocí a Son Igor, que ella es como la albacea de la obra tanto de su padre como de su tío. Y claro, ayer creo que hablaron con respecto al tema de la gente que guarda y que tiene colecciones. Yo creo que ni siquiera Paul McCartney tiene una colección de bajos completa. O sea, todo coleccionista siempre tiene una piedra de Rosetta que le falta, que está buscando y que se demora años en conseguirla. Entonces es muy difícil. Yo quería hacer una historia, o sea, un análisis tal vez de contenido, como decía, del man, que me parece que resume mucho estos mitos europeos, pero basados por el sedazo de la cultura chilena. Pero no fui capaz porque tenía muy pocas revistas concretas como para hacer un análisis de larga data, porque además el man que pasa a ser como de la Unidad Popular y después pasa a ser como del gobierno militar, ¿cierto? Porque la editorial también pasa por esos procesos. Entonces
claramente, también cambia la firma. No sé si se dieron cuenta que al principio él firmaba Igor y después le pone, ¿cierto?, una M a su firma porque está su hermano trabajando también. Y también el hermano, como tú dices, Vicente, en la introducción de Monos Serios, también se relaciona con este dibujo más formal, más academicista, que tiene su rasero en la figura humana, digamos, y donde no solamente Mario Gori y Delgado, sino los otros colegas de la época, de la industria de zigzag, señalan como grandes expositores de esta figura. Lo último, espero, ya si hicimos Aguacero, estuve acá con Mario Gori, espero hacer algo con la Casa del Arte de Diego Rivera en Puerto Montt, y a ver si podemos hacer algo, un año, dos, un rescate en la misma ciudad de Puerto Montt. ¿Más preguntas? Yo me repito. A Carolina, quería preguntarle a propósito, como tu opinión, ¿puedes decirme acerca qué te pareció la película? Sí, eso estaba en la lámina que no se pudo ejecutar. Siento que la película de cine animadores de alguna manera simplificó el relato que está contenido en la obra original, y además ellos como que le dieron más énfasis a los aspectos mágicos o si quieres, comillas, místicos, y restando la importancia al aspecto mítico y explicativo del sentido de vida de la comunidad Rapa Nui. Entonces se quedaron con Hermana y la figura de Lariki, no sé qué, pero en el fondo simplificaron los personajes, le quitaron matices al discurso, le quitaron, Reina tenía ojo claro, o sea, hubo una tergiversación importante en ese sentido. ¿Más alguna No sé si pregunta? respondo. Sí. ¿Sí? Entonces vamos, gracias.